panel. Mi nombre es Carolina Villadiego Burbano, trabajo en la Comisión Internacional de Juristas y tengo el gusto y el honor de moderar este panel, donde vamos a abordar un tema que continúa lo que se venía desarrollando en el panel anterior y que tiene que ver con los usos y los desafíos en el uso de la inteligencia artificial para las Cortes Constitucionales y las salas constitucionales de las Cortes Supremas de Justicia. Este panel es un panel híbrido, lo que significa que está siendo transmitido a través del canal de Facebook de la Fundación Konrad Adenauer. En términos generales, en este panel vamos a escuchar experiencias que tienen que ver con distintos países de la región: Bolivia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Colombia. Cada uno y cada una de los panelistas va a tener un tiempo de 10 minutos y luego tendremos un espacio para comentarios y preguntas. Este tema es de gran trascendencia y de gran importancia para la protección de los derechos de las personas, pero también para las Cortes Constitucionales, porque el uso de sistemas de inteligencia artificial está cada vez más extendido y tiene un gran, amplio margen de tipo de sistemas que se están usando y que se están empleando. Y desde ese punto de vista, los desafíos que enfrenta el Poder Judicial en su conjunto y las Cortes Constitucionales o salas constitucionales de manera particular tienen que ver tanto con el uso de estos sistemas de inteligencia artificial en el mismo Poder Judicial, pero también tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales por el uso de sistemas de inteligencia artificial por parte de la población, y por eso es tan, pero tan importante e interesante. Además, también tiene que ver con el uso de las herramientas que son desarrolladas o creadas por poderes judiciales, pero también con el uso de las herramientas de acceso público, y que ya se ha identificado que tanto abogados como jueces de diferentes países han hecho uso de algunas de estas herramientas de acceso público, como ChatGPT, pero también la población en general, los abogados y las abogadas. Y entonces hay una serie de reflexiones que tiene que ver con el rol de la regulación y de las Cortes Constitucionales en esta materia. Eh, Doy paso, entonces, en primer lugar, a nuestro primer ponente, que es el doctor Paul Enrique Franco Zamora, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, por un término de 10 minutos. Adelante. Muchas gracias. Un saludo cordial y fraterno para todos quienes dirigen la Konrad Adenauer y por supuesto también para el Tribunal Constitucional peruano que tan gentilmente nos acoge en este evento que ya está pronto a cerrar. Para el que empieza siempre es un poquito más difícil, más aún habiendo tenido una presentación de un magnífico libro que congrega investigaciones que están relacionadas precisamente a esta temática que ya no resulta tan novedosa, pero que todavía sigue generando mucha controversia y sigue generando mucho debate, sobre todo con relación a la implementación de todas las herramientas que tengan que ver con la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial generativa. Eh, Todos y todas sabemos que el hombre, el ser humano, en realidad siempre ha buscado la facilidad y la comodidad para hacer las cosas. Y esto ha provocado que hubiésemos a lo largo de la historia advertido la existencia de muchas invenciones, de grandes invenciones que han trasuntado a su vez en revoluciones. Recordaremos que conocimos la primera revolución industrial que estaba protagonizada por la implementación de máquinas que funcionaban a vapor. Luego tuvimos la segunda revolución que venía de la mano de la electricidad y su uso. Luego un proceso de tecnologización que estuvo impulsado por la informática, por el desarrollo de los sistemas informáticos y pues mucho se debate, se discute, se habla que estamos en las postrimetrías de la cuarta revolución que estaría llevándose adelante a partir precisamente del desarrollo disruptivo de la inteligencia artificial. En todas estas revoluciones siempre hemos encontrado resistencia al cambio. Puede haber motivos justificados
como también puede ser que los mismos sean simples expresiones también de que a veces nos gusta mucho el conservadurismo. Recordemos un poco el movimiento ludita, por ejemplo, que fue famoso, impulsado desde una iniciativa de Ned Ludd, que con un martillo golpeaba una máquina. Se decía que era como expresión de que estaba en contra precisamente del uso de la tecnología, porque el movimiento ludita era conformado por artesanos obreros que que se consideraban como destructores de las máquinas, porque ellos consideraban que las mismas estaban erradicando los empleos y por lo tanto estaban en contra de la innovación. Se decía que el último ludita era Teodoro Kaczynski, quien muere el año pasado. Todos pueden encontrar mucho sobre él, lo conocían más como el Luna Bomber, un ludita que hizo y construyó un manifiesto que estaba totalmente contrario al uso de la tecnología, porque decía que a muchos años esto iba a provocar daños ambientales, iba a generar enfermedades de orden psicológico y mental, mucho sufrimiento psicológico, y pues que iba a afectar además a la dignidad por la utilización desproporcionada de todas estas cuestiones. Hoy ya no podemos nosotros decir que vamos a detener esta revolución. Esta revolución de la inteligencia artificial es como un tren que pasa a gran velocidad, y pues solamente hay que decidir en qué momento vamos a ocupar uno de los vagones. Y pues nos tocará, si nos demoramos mucho, un quinto, un sexto, un vagón número 20, dependerá en qué medida vamos precisamente a encaramarnos a este tren. Entonces, tenemos por un lado tecno optimistas y tenemos por el otro los tecno pesimistas. Dentro de los tecno-optimistas, pues están los que promueven que debemos nosotros incursionar en el cambio, más aún tomando en cuenta los efectos nocivos que tuvimos con la COVID-19, sálvese quien pueda, o Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, son libros fundamentales que han ayudado mucho a la nueva generación a entender estos aspectos. ¿La justicia en qué medida entonces ha de tener su protagonismo con relación a la utilización o no de las herramientas propias de los procesos de tecnologización? No es lo mismo automatizar, no es lo mismo digitalizar que utilizar las herramientas propias de la inteligencia artificial generativa. Y por supuesto, dentro del ámbito de la jurisdicción constitucional, vamos a tener dos espacios en los que puede ser que tengamos que definir muchas cuestiones relacionadas precisamente a la implementación de este tipo de tecnología. Primero, vamos a tener que resolver conflictos que están relacionados precisamente a todos los problemas y conflictos que está viniendo a estudiar, a analizar y ver de cómo solucionar lo que hoy en día se viene a denominar como el derecho digital. Pues lo vamos a tener que analizar en el conocimiento concreto de casos que puedan llegar a salas, cortes o tribunales constitucionales como emergencia de una denuncia de vulneración a algunos derechos. Pero por otra parte también tenemos que considerar que para la optimización del ejercicio de las funciones, pues podemos nosotros identificar algunos problemas en los cuales evidentemente la inteligencia artificial va a poder ayudarnos a resolverlos o a minimizarlos. Sabemos mucho que el sistema de justicia, por lo menos en mi país particularmente, está sobrecargado por aspectos de orden burocrático y por excesivos formalismos. Tenemos también una carencia de publicidad y transparencia que, pues, producto de las herramientas un poco obsoletas que tenemos, no están acordes a los tiempos y a los cambios. La inminente carga procesal que estamos enfrentando, que ocasiona retardación de justicia. Y también, como tenemos mucha carga procesal y mi Tribunal Constitucional funciona en 4 salas, tenemos a la fecha en los 6 años de periodo 26,000 resoluciones notificadas, pues existe un problema de que en cualquier momento puede existir un precedente constitucional que pueda ser contradictorio, emitido por una sala y que se contradiga con él de la otra sala. Entonces vamos a generar o tenemos un problema de inseguridad jurídica.
La inteligencia artificial es rápida para procesar información. Entonces, va a ser bueno su implementación dentro de los tribunales, salas o cortes constitucionales para promover soluciones a estos problemas, siempre con supervisión del ser humano, como bien se lo mencionaba anteriormente. ¿En qué nos puede ayudar? Nos puede ayudar a reducir los tiempos y a evitar los precedentes contradictorios. ¿A través de qué? Nosotros estamos proponiendo una herramienta de predictibilidad. Existen casos que, pues, que estén contenidos dentro de la inteligencia artificial, que como bien lo hemos dicho y se ha conocido, precedentes que suelen ser correspondientes a casos que son recurrentes. Siempre tenemos casos recurrentes que van a tener mínima variación y una inteligencia artificial debidamente entrenada y con toda la información correspondiente, pues puede dar lugar a un sistema de predictibilidad constitucional que nos aminore el tiempo que utilizan algunas unidades y algunos magistrados en buscar qué jurisprudencia se va a aplicar a un determinado caso. Más allá de construir algunos formatos, lo que podemos encontrar es una parametrización a través del uso de estas herramientas para que pues podamos encontrar cuáles son los patrones que pueden ayudarnos a establecer cuáles son los casos con mayor recurrencia y por supuesto a generar las posibilidades de resolución. La resolución estará a cargo del humano, no de la herramienta. La herramienta vendrá a generar una labor para coadyuvar la labor que tenga que desarrollar el magistrado. Entonces, ahí viene el reto. El reto será redimensionar los procesos sin suplantar el razonamiento del humano, ¿no? El razonamiento de la magistrada, del magistrado que tenga que tomar la decisión. Porque no debemos temer perder el empleo por la IA, sino debemos emplear la IA para mejorar en el ejercicio de nuestras funciones. Sin innovación no hay transformación, entonces creo que estamos frente a una importante oportunidad para mejorar la labor que desarrollamos en procura siempre de garantizar el acceso a la justicia pronta y oportuna. Muchas gracias. Gracias, magistrado Franco. En este momento le doy el uso de la palabra hasta por 10 minutos al magistrado Elder Domínguez Haro, vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Adelante. Gracias nuevamente. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El panel o el título del panel es Usos y desafíos de la inteligencia artificial. Primer punto brevemente a tratar. Y en segundo lugar, la inteligencia artificial en la justicia constitucional. De acuerdo con la experiencia peruana, por supuesto que es un tema delicado por cuanto estamos hablando del hombre y de la máquina. Y sobre todo, si nosotros queremos trasladarla al ámbito judicial, nos viene la siguiente pregunta. ¿Una máquina reemplazaría las funciones cognitivas de las autoridades o funcionarios del Estado o del juez? En lo que se refiere a la inteligencia artificial en el Perú, es un tema que sí ya se ha venido tratando más o menos hace 7, 8 años. Nosotros tenemos lo que aquí denominamos CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico. En el año 2021 se estableció algunas pautas dentro de este plan, el Estado peruano, el gobierno peruano. Luego, en el año 2023, se expidió la primera ley en el Perú sobre inteligencia artificial. Una ley corta, breve, la ley 31.814 de un único artículo que señalaba la necesidad de propiciar, de promover la inteligencia artificial como una herramienta tecnológica para el desarrollo económico y social del país, ¿no? Incluso se da una breve definición muy genérica y luego ya hay algunos proyectos que tratan de definir la inteligencia artificial, ¿ah? Luego viene su reglamento. En estos planes del Estado peruano se le ha dado mayor énfasis a la inteligencia artificial en temas de educación, salud, infraestructura, vivienda. Todavía no en el sector de justicia. Estamos progresando poco a poco
Según especialistas, el Perú, se encuentra dentro de los 20 países con mayor disposición de implementar la inteligencia artificial. Y por supuesto, como habían señalado los especialistas en el informe, también hace poco se ha suscrito un convenio el gobierno peruano con la UNESCO precisamente para desarrollar en clave de inteligencia artificial los lineamientos en función al segundo Foro Mundial sobre Ética de la Inteligencia Artificial en febrero precisamente del presente año. Esto es más o menos la inteligencia artificial. Poco a poco lo dirige el gobierno peruano a través de la presidencia del Consejo de Ministros. En relación ya con el sector justicia, en especial con el Tribunal Constitucional, nosotros, seguramente como todos los tribunales y cortes constitucionales, se empezó con el clásico formato papel, en folios cosidos a mano, ¿correcto? Y que eso ha ido poco a poco trasladándose al ámbito digital. La digitalización, ¿sí? Se empezó en el Tribunal Constitucional a partir del año 2013. Se empezó a digitar los procesos que se resuelven en instancia única, es decir, los procesos de inconstitucionalidad y los procesos proceso de inconstitucionalidad y competencial, lo que a través de lo que se denominaban procesos orgánicos haciendo uso de mecanismos de reconocimiento óptico de caracteres, OCR. Tecnología que permite realizar búsqueda de texto dentro de los documentos digitalizados, por lo que representa una importante ayuda para los asesores del Tribunal Constitucional. Ya luego, en el año 2016, se suscribió un convenio con la RENIEC para que los funcionarios puedan obtener su DNI electrónico, documento que incluye una certificación digital, lo cual les permitiría firmar documentos digitales mediante el uso de un lector del Documento Nacional de Identificación. En el año 2016 se empezó la firma digital en el Tribunal Constitucional. ¿Sí? En el año 2017 se extendió la firma digital a la sentencia del Tribunal Constitucional. Y luego ya en el 2020, algunos documentos o guías como el protocolo de digitalización de expediente del Tribunal Constitucional, aplicables especialmente a los procesos provenientes del Poder Judicial. Esto es, decíamos que nosotros como instancia única podemos resolver los procesos de inconstitucionalidad y los procesos competencial, que hemos por nuestra cuenta iniciado el proceso de digitalización. Pero los procesos de control de derechos, donde interviene el Poder Judicial y luego el Tribunal Constitucional, ¿sí? Es necesario la digitalización de todo el expediente que se construye en el Poder Judicial, en los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y proceso de cumplimiento. Es por ello que el Tribunal Constitucional este año ya está coordinando con el Poder Judicial, por cuanto para todo proceso de inteligencia artificial se requiere una base de datos potente. Y si no hay esa base de datos a nivel informático, no podemos hablar de inteligencia artificial. Bien. El año pasado, el Tribunal Constitucional empezó a utilizar algunas herramientas que se aproximan a la inteligencia artificial, sobre todo en los procesos de habeas data. ¿Por qué? Por la sencilla razón que los procesos de habeas data en el Perú solo protegen dos derechos: el derecho de acceso a la información precisamente y el derecho de autodeterminación informativa, que representan básicamente el 1% de la carga procesal. Entonces, eso nos permite iniciar ahí la implementación de alguna tecnología para poder tener algunos modelos de sentencia, gracias, ¿sí?, a la información electrónica. Nosotros tenemos, para poder resolver, 3 elementos indispensables: el expediente, ¿sí?, la jurisprudencia y los precedentes vinculantes y el Sistema Peruano de Información Jurídica. Pues bien,
¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. La Oficina de Tecnología de la Información del Tribunal Constitucional elaboró un modelo de sistema experto para la elaboración de proyectos de ponencias para los casos de habeas data. Este modelo consiste en que a través de una serie de preguntas que el sistema va haciendo al operador del sistema y en razón a las respuestas que vaya recibiendo de él, el sistema propone un modelo de proyecto de ponencia, que a juicio del sistema experto es el que se adecúa para las resoluciones del caso. Sin embargo, este modelo tuvo algunas dificultades, debido a que consideraban los operadores o los asesores o los encargados que el sistema hacía muchas preguntas y que dado la experiencia de ellos, poseían, por sí solo ya tenían los resultados, o mejor dicho, que eran algunas preguntas innecesarias para alimentar al sistema. Y esto pues originó retrasos y prácticamente se volvió al formato o planilla no informático, ¿no? Entonces, hemos tratado con el proceso de habeas data de ir implementando, ¿sí? Y creemos que en el caso del sistema de justicia, apostamos por la inteligencia artificial, por la necesidad de su uso, por supuesto, y eso significa invertir en tecnologías, pero sí estamos seguros desde el punto de vista o desde la perspectiva de la filosofía que esto sería una justicia digital auxiliar y no que sustituya al ser humano. Esa es la idea básica que tenemos y si bien es cierto, tenemos una ley, tenemos un reglamento, pero creemos que en estos 5 años que vienen, la base normativa va a ir mejorando en función precisamente a nuestras propias necesidades. Por cuanto ahora hablamos de datos de entrega, datos de entrenamiento, datos de prueba, datos de validación que requieren este tipo de instrumentos que la tecnología nos puede brindar. Finalmente, en la inteligencia artificial, en el derecho constitucional, en lo que respecta a nuestro derecho patrio, nosotros queremos tener esta línea de trabajo. La utilización de un procesamiento de lenguaje natural, un sistema de recomendación, modelos predictivos, análisis de datos y sistemas de apoyo a la decisión, que son herramientas que vamos a ir construyendo, porque lo que nos queda claro es que la inteligencia artificial es necesaria, su buen uso, mas no su mal uso, porque esto puede originar distorsiones al sistema de justicia. Por cuanto, como se ha dicho aquí también en esta tarde, el ser humano viene a ser el eje y centro del sistema. La computación, el derecho, la economía, se han inventado, se han creado precisamente para el desarrollo de la personalidad y sus derechos. Gracias. Gracias, magistrado Domínguez. Le doy ahora el uso de la palabra a la magistrada Ingrid Gess Herrera, magistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, agradecer la cálida hospitalidad del Tribunal Constitucional del Perú y el trabajo de tantos años de la Fundación Konrad Adenauer con los tribunales constitucionales y salas constitucionales de América Latina, a los muchachos que han participado en la logística del encuentro y al equipo de traducción. Muchas gracias por esta experiencia. En el caso de la Sala Constitucional costarricense, tenemos que se trata de una sala que forma parte de la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, lo que les voy a traer son algunos ejemplos de cómo de una forma incipiente se ha tratado de utilizar la inteligencia artificial en el Poder Judicial. Desde el 2017 se empezó a explorar una serie de herramientas, a contratarlas, pero por ejemplo, esta del 2018, que era para transcripción de audios, no lograba detectar el acento costarricense que tiene sus detalles, sobre todo con la R, entonces fue un proyecto fallido. Luego, finalmente, en el 2018 se implementa
un chatbot que lo que hace es contestar preguntas frecuentes de los usuarios de la Administración de Justicia. Y esto, digamos, sí ha tenido la capacidad, digamos, durante 2023 tuvo 136.000 interacciones, lo cual generó un ahorro aproximado de $36.000 para el Poder Judicial costarricense, esto contabilizado de acuerdo con el salario de la persona que hubiera tenido que atender estas consultas y, bueno, con la ventaja que estaba disponible 24/7. Otra herramienta de inteligencia artificial que se implementó en el 2019 fue una con Machine Learning para predicción de ejecución presupuestaria, de manera que este proceso administrativo fuera más eficiente. Otro ejemplo es desarrollado, estos desde el chatbot, el de ejecución presupuestaria, el transcriptor, son productos desarrollados desde el Departamento de Tecnología de la Información del Poder Judicial. Este tiene el propósito también de plasmar por escrito las sesiones de Corte Plena y del Consejo Superior. Y el otro ejemplo que quería comentarles es el del tipificador de documentos. Este es, digamos, un proyecto que se desarrolla con tecnología de la información, pero también se contrató arquitectura y modelo del sistema. Aquí la idea es que el bot lea los escritos que se interponen en la materia donde tenemos más circulante en el Poder Judicial, que es en materia de cobros, y que logre clasificarlos, lo cual equivale al trabajo de varias personas. De hecho, en el 2024, este robot clasificó sin intervención humana idea es que, como les digo, es un desarrollo incipiente para realizar tareas repetitivas y permitir que las personas, el personal se concentre en labores más complejas. Y además tuvimos un resultado de eficacia importante en cuanto a la reducción de plazos para resolver los diferentes escritos, al clasificarse y agregarse estos a los expedientes de una manera más pronta. Eh, Hay una serie de proyectos pendientes y ya estaríamos un poco en la corriente que señalaba el doctor Domínguez de eventualmente preparar proyectos de sentencias en otras de las salas de la Corte. En el caso de la justicia constitucional, quisiéramos utilizarlo para los recursos de amparo en materia de salud, que representan prácticamente un 25% del ingreso total del tribunal y que generalmente tienen un formato muy similar. Entonces, la idea sería que el escrito sea analizado, resumido y asociado a una plantilla de sentencia. Y un último ejemplo de uso de inteligencia artificial existe una organización no gubernamental en Costa Rica que prepara unos informes independientes sobre el estado de la justicia. Entonces, con un instrumento de inteligencia artificial, identificó cuáles eran las sentencias referentes, es decir, aquellas que se mencionaban en más ocasiones en otros textos de sentencia. Aunque el formato tuvo unas ciertas complejidades porque nosotros es un tribunal que tiene ya 35 años y los formatos no eran iguales. Entonces, estos resultados hay que depurarlos con ayuda humana. Bueno, ahora, en cuanto al otro tema que quería conversar o que nos pidieron que dijéramos desde la justicia constitucional qué podemos hacer en relación con la inteligencia artificial y su regulación. En realidad esto es un problema que tiene que tratarse en diversos niveles, no solamente en el nivel interno, y nuestros tribunales y salas constitucionales tienen la limitación territorial. Tienen en realidad dos limitaciones, la territorial
y la casuística, ¿verdad? Que solamente podemos ir resolviendo de acuerdo con los casos que se nos presenten y hasta el momento en la Sala Constitucional costarricense no se ha suscitado ningún caso que involucre directamente inteligencia artificial. Aquí, bueno, ya ustedes se ha hecho mención esta tarde de la Ley de Regulación de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y del informe de gobernanza de inteligencia artificial de Naciones Unidas recién salido del horno. Ahora, por eso me concentro desde la Constitución, ¿qué podemos hacer? Podemos, bueno, aparte de lo que mencionaba de la casuística, eh, basarnos en los derechos clásicos, ¿verdad? A la hora de resolver esos casos, centrarnos en el principio de dignidad humana, en el principio de libertad y el principio de igualdad, que son parte de los retos más importantes que presenta la inteligencia artificial con el tema de los sesgos, el tema de la sustitución de las personas, el tema de la construcción de perfiles, información biométrica, etcétera. Y después también es importante tomar en cuenta el principio de reserva legal en cuanto a que debería promulgarse una legislación específica interna para regular, que ahorita les voy a comentar un par de ejemplos. En cuanto a los derechos accesorios, ¿verdad? Tenemos derecho a la intimidad, autodeterminación informativa, etcétera. Y hay una sentencia que indirectamente se relaciona con el tema, que es la 2014-4037, que lo que señala es que el derecho de acceso a la información de interés público tiene que ser en un formato en que la parte que reciba la información pueda manipularla, ¿verdad? Y esto podría ser la base para que se pida información con propósitos de construcción de alimentación de algún tipo de inteligencia artificial. Y la sentencia que cito aquí, la 134598, se refiere a cómo, por ejemplo, la autodeterminación informativa fue un buen ejemplo de cómo casuísticamente se pudo proteger un derecho pese a que no había ninguna regulación. En Costa Rica no se dictó una ley sobre este tema hasta el 2011 y sin embargo desde 1998 teníamos una sentencia que apoyó. Aquí, bueno, esto nada más es del informe, un dato que quería destacar del informe de Naciones Unidas, que es que hay solamente 7 países, ¿verdad?, que están presentes en todas las iniciativas de regulación de inteligencia artificial y 118 que no están en ninguna. Entonces, todas estas asimetrías es las que pone en evidencia el informe y que es importante tomar en cuenta. Bueno, aquí no me voy a detener. Y por último, sobre la regulación legal, de penúltimo, quería comentarles que hay 2 proyectos de ley en Costa Rica para regular inteligencia artificial, pero lo curioso es que uno de ellos se redactó usando ChatGPT, que sería en realidad un ejemplo de uso inapropiado de inteligencia artificial, ¿verdad? Porque simplemente se redactó y se presentó así. El otro proyecto es un poco más profundo y tiene una idea que me parece muy interesante, que es el del establecimiento de un registro nacional de las soluciones de inteligencia artificial que se está implementando y una autoridad independiente, una comisión interinstitucional que vigila estas propuestas. Y nada más reseñar, ya por último, que dentro del Poder Judicial también existe un borrador de política de inteligencia artificial, precisamente por el problema de la falta de regulación, para que todos estos instrumentos que estamos desarrollando se rijan por principios éticos, correcta gobernanza de datos, validación, etcétera. Y esto sería. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, magistrada Gess Herrera. Damos paso ahora al magistrado Amaury Reyes Torres, magistrado del Tribunal Constitucional de República Dominicana, hasta por 10 minutos. ¿Sí? No. Ok, bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, magistrados, magistradas de los distintos órganos jurisdiccionales que ejercen justicia constitucional. Para mí es un honor estar aquí en representación del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Muchas gracias a la Fundación Konrad Adenauer,
por toda su gentileza, invitación y al grupo liderado por Felipe Franco, por todo lo que han hecho y incluso por el gran trabajo de las traductoras que están con nosotros para unir las tierras con diferentes lenguajes, ¿no? Y también al país anfitrión, en la cabeza del Tribunal Constitucional del Perú. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bien, entonces yo quisiera enfocarme mayormente, esta no es la presentación, pero quisiera enfocar mayormente a lo interno en cuanto a la justicia constitucional, eh, que es la función jurisdiccional, ¿no? Y cuáles son los problemas que tenemos en cuanto al manejo de la función jurisdiccional y cómo operar al interno al uso de la inteligencia artificial. Entonces, como saben, el derecho por lo menos persigue tres finalidades esenciales que se basan en la seguridad, predictibilidad y justicia, ¿no? La seguridad de tener las expectativas de que no se va a sufrir algún tipo de daño, que el cuerpo no va a estar sometido a algún tipo de injerencia o hecho externo, pero también a propósito de la seguridad jurídica, la cuestión de la predictibilidad. Lo que diferencia el derecho de las otras creaciones sociales es poder saber a qué nos atenemos y cómo ajustarnos conforme a las conductas de la regulación. Y la cuestión de la justicia, ah, la cuestión de la justicia en cuanto a dos elementos, ¿no? El primero de saber cuáles son las mejores soluciones ante un problema. Muchas gracias. Ante un problema. Y número dos, determinar en qué momento pueden nuestras expectativas ser satisfechas ante un determinado reclamo. Como ven en la presentación, vamos a tener una doble traducción, sobre todo para los no hispanoparlantes, pero por cuestiones de tiempo sí me auxilia de una herramienta de inteligencia artificial y aquí cumplimos con el principio de transparencia e informar que fueron utilizados. Bien, entonces, en nuestra Constitución, para ver todo este tema ya desde el punto de vista de los jueces o asesores jurisdiccionales, tener en cuenta cuál es el ámbito social donde nos desenvolvemos, ¿no? Tenemos el artículo 5 de la Constitución, el Estado dominicano se fundamenta en la dignidad humana, entonces el ser humano es el centro de todo. En el artículo 7 de la Constitución, pues vemos la estructura y el modelo del Estado elegido, un Estado social y democrático de derecho. Pero si pueden ir prestando atención ante esto, van a ver que la traducción en inglés es bastante extraña, ¿no? Porque se utiliza Social and Democratic Rule of Law, Estado social y Estado de Derecho, no es esa la traducción más apropiada. Luego en el texto se utiliza algo más. Vamos viendo aquí parte del problema del ámbito del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y dejé esto aposta adrede, de forma tal que podamos ver hasta qué punto puede entender o no la inteligencia artificial un determinado comando o instrucción. Y finalmente, no único, pero de la función esencial del Estado que nuestra Constitución prevé, que es la protección efectiva de las personas y sus derechos y obtener los medios para perfeccionarse de manera equitativa, igualitaria y progresiva dentro de un marco de justicia social, protección de los derechos y demás. Bien, entonces, desde el punto de vista lo interno, ¿no? Del ámbito de la función jurisdiccional, ¿cuál es la recomendación esencial sobre la inteligencia artificial? Y la doctora Verónica Rojas, no creo que no estaré del todo de acuerdo, es no utilicemos la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, como esto es inevitable, pues sí podemos llegar a tratar de cómo hacer el mejor uso posible de la inteligencia artificial como una herramienta que no tiene un fin en sí mismo, sino el fin que le queramos dar. Entonces, para esto, en lo que vamos a ver, pues asumo la idea de inteligencia artificial, pues como un sistema que realiza tareas que por lo general requiere inteligencia humana. Aquí hay un punto que más adelante vamos a ver, pero también hablamos de inteligencia artificial generativa como procesamiento o sintetización de datos o informaciones generados a base de identificación de patrones, predicciones a partir de comandos e instrucciones. Esto es importante. En ningún momento utilicé razonamiento, en ningún momento utilicé reflexión, simplemente es sintetizar, extraer y presentar.
De cara a la función judicial, los jueces y los asesores o letrados deben tener en cuenta de que los modelos de inteligencia artificial, sobre todo los grandes modelos de lenguaje, pues piensan, tienen un grado de inteligencia que es solamente reactiva, pero no tienen esa inteligencia crítica y reflexiva. No pueden pensar sobre aquello que ya ha sido pensado, cómo puede ser pensado, simplemente reaccionan ante un determinado comando o instrucción por todos los datos que han recopilado. Por eso es de que y la inteligencia artificial, al menos generativa, para el caso de nuestro, que trabajamos en ciencias sociales o en las humanidades, no generan conocimiento, solamente generan informaciones o datos, y a partir de qué hacemos con eso es lo importante. Por eso que no podemos utilizar la inteligencia artificial generativa para dictar sentencias o crear sentencias, ¿no? Porque en sí mismo no dicen nada, sobre todo porque el instrumento no sabe lo que dice. O sea, no comprende lo que está haciendo. Entonces, por eso que suena paradójico, pero la falta de comprensión del sistema integral del sistema de inteligencia artificial es esencial para su funcionamiento. Crea, pero no genera conocimiento y no comprende lo que está haciendo. Entonces, para esto también nos vemos desde el punto de vista de los jueces, de los operadores jurídicos, es que la inteligencia artificial pues es un pésimo regulador, un pésimo regulador. Ahora, es para decirlo quizás de una manera jocosa, el mejor asistente que se pueda tener como ayudante de un juez, no, el más bajo en la escala, en la que podemos delegar algunos tipos de tareas, pero que no necesariamente estará igual o en la misma posición que otro tipo de asesor o en la misma posición de un juez. Y aquí viene también algo que nos hace crear alguna serie de confusión, y es que el uso de la inteligencia artificial tiene un alto grado de rendimiento por el ámbito de procesamiento de información. Y explicar la decisión adoptada como tal por el sistema a la hora que queremos utilizarlo para ayudar en cada una de nuestras tareas. Y esto mayormente porque como jueces podemos implicar o poner en el medio no solamente derechos sustantivos como mencionaron, igualdad, dignidad y demás, pero el uso de la inteligencia artificial de cara al usuario del sistema jurisdiccional, pues pone en peligro la tutela judicial efectiva y el debido proceso, lo cual se agrava porque ese proceso no genera garantías claras, sobre todo ante las alucinaciones o sesgos de la inteligencia artificial. En otras palabras, que se pueda inventar la información que le estás consultando y al mismo tiempo impregnar esa información que te genera con sus sesgos. Entonces aquí hay una gran asimetría de información porque los jueces no podemos utilizar un instrumento que no entendemos cómo funciona, ni el destinatario del servicio jurisdiccional entiende cómo funciona. Entonces esa asimetría de la información crea graves problemas desde el uso de la Constitución. Y esto ha sido adoptado, claro está, por la ley de la inteligencia artificial de la Unión Europea, donde pone, por ejemplo, el uso en las funciones judiciales como alto riesgo, ¿no? El uso de la inteligencia artificial en ámbitos jurisdiccionales es de alto riesgo. Y en la presentación que se va a quedar pueden ver más. Y en el panel anterior habían dicho, sobre todo, que tenemos ciertas directrices que ayudan a esto, de la UNESCO, por ejemplo, con unos principios básicos en el uso judicial de la inteligencia artificial, ¿no? Protección de derechos humanos, proporcionalidad, protección, seguridad de la información, conocimiento, uso transparente, pero también rendición de cuentas, el hecho de que se pueda explicar, la precisión, la fiabilidad, diseño centrado en el ser humano, responsabilidad, gobernanza y también la colaboración.
tres usos claves que yo entiendo que se pueden utilizar y tratamiento de los precedentes o jurisprudencia por usuarios internos y externos, del hecho de que también podamos traducir ciertos idiomas. Por ejemplo, en lo particular no hablo alemán y he utilizado ciertos traductores de inteligencia artificial para poder acceder a criterios del Tribunal Constitucional Federal alemán, por ejemplo. Estandarización de procedimientos internos y externos. Tendrán en la presentación una forma de, por ejemplo, tenemos un proceso de amparo que no es el amparo alemán, que es de cumplimiento. Hay una obligación legal o reglamentaria. Hay un modelo que he preparado a lo personal para mostrarlo aquí, pero el tiempo no me va a dar, de cómo se puede sintetizar y estandarizar ciertos elementos con preguntas cerradas, aunque luego hay que revisarla. Y en tercer lugar, el trámite documental. Puede utilizarse la inteligencia artificial para tener un mayor ámbito de trámite documental más seguro, incluso para los usuarios externos, y hemos utilizado en el Tribunal Constitucional Dominicano, que es el caso de Patria, que es un chatbot que se ha estado alimentando de manuales para usuarios externos y de procedimientos constitucionales accesibles y que le preguntan y bueno, ingeniería genera como tal información correspondiente. Y bueno, para terminar, y me adelanto rápidamente y en la sección de preguntas quizás me pueda robar tiempo, y es que quizás lo más importante para nosotros es como jueces, primero, tenemos que saber lo que estamos haciendo antes de utilizar la inteligencia artificial. Igualmente nuestros asesores y letrados. ¿Por qué? Porque mientras menos conocimiento jurídico se tenga sobre un tema, más fuerte tiene que ser la prohibición del usuario de acceder, del usuario interno de acceder a la inteligencia artificial. Dígase, si usted tiene un empleado en su despacho que le ayuda a la investigación y no sabe del tema que se está investigando, no puede utilizarse la inteligencia artificial porque no va a poder aprender o saber cuándo se está alucinando o no. De ahí es que si la persona sabe dominar el tema jurídico y quiere utilizar la inteligencia artificial para desarrollar, tiene que dominar muy bien el tema jurídico. Y a generarse esto, se pueden generar certificados de trazabilidad, de verificación y de certificación, donde se pueda ver que el documento interno creado ha sido creado utilizado inteligencia artificial, pero con la revisión doble, ¿no? Antes, durante y, en tercer lugar, después de certificado por el juez. Pero creo que ya el tiempo se me ha acabado. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, magistrado Reyes Torres. En este momento le damos el uso de la palabra a la magistrada Dina Josefina Ochoa, magistrada de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, hasta por 10 minutos. Adelante. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco al Tribunal Constitucional de Perú, a la Oficina de Konrad Adenauer y al Programa Estado de Derecho Latinoamericano por el honor que me han dado de compartir en este espacio. Un saludo a todas las autoridades jurisdiccionales, académicas que hoy se encuentran en este lugar y quienes también nos siguen en la plataforma digital. En este espacio compartimos ideas, experiencias respecto de los usos y desafíos de la inteligencia artificial en la justicia constitucional. Este es un tema muy innovador, como todos hemos escuchado, y por lo tanto un tema que conlleva desafíos para nuestro entendimiento y para su implementación, sobre todo porque el ejercicio de impartir justicia conlleva indelegiblemente un raciocinio humano jurídico para la resolución de conflictos tanto ordinarios como constitucionales. Oía al doctor Raúl decir que en algún momento nos tendremos que subir al tren y recordaba de las anécdotas que mi papá me contaba. Decía que mi abuelita salían a la orilla donde pasaba el tren y todos miraban al tren como algo que era malo,
como el diablo, decían, y les ponían incienso, etcétera. Pero el tren sirvió en algún momento y creo que en este tipo de sistemas tenemos que subirnos definitivamente y tratando de completar jurídicamente el cumplimiento de nuestras obligaciones y en nuestro caso las obligaciones constitucionales. En este sentido, quiero iniciar definiendo que la inteligencia artificial es una rama de las ciencias informáticas que supone la creación de sistemas capacitados de realizar tareas que ordinariamente requieren la inteligencia del ser humano. Así, este proceso sustitutivo conlleva un desempeño autónomo, progresivo, y es decir, que va mejorando con el tiempo, basándose en el aprendizaje y comprensión de un lenguaje natural. Esto se toma como base para establecer la viabilidad o no del uso de la inteligencia artificial en la justicia constitucional. En el ámbito guatemalteco son escasos o casi nulos los fallos en que se hubieran realizado consideraciones respecto de la legalidad y la constitucionalidad en el uso de las herramientas de inteligencia artificial para la impartición de justicia constitucional. Por tal razón, he procedido a investigar pronunciamientos de otros tribunales de la región para establecer los alcances y límites en el uso de dicha inteligencia artificial. De tal cuenta, aludo la sentencia T-323 del año 2024, dictada dentro del expediente T-9-301.656 de la Corte de Constitucionalidad de Colombia. Es de reciente data, o sea, fue dictada en agosto del 2024, cuyo sustanciador fue el magistrado Juan Carlos Cortés González, y en cuyas conclusiones expresamente se consideró que el juez, cuando encuentre necesario y pertinente recurrir a sistemas de inteligencia artificial, puede emplearlos razonadamente y ponderadamente. Esto supone un enfoque de protección de derechos fundamentales que valore y considere las mejores prácticas, así como la aplicación de criterios éticos y de respeto a los mandatos superiores. De acuerdo con ello, so pena de comprometer eventualmente su responsabilidad a raíz del uso indiscriminado e imprudente de estas tecnologías. El funcionario judicial que los emplee debe de respetar como presupuesto mínimo en la materia el criterio de no sustitución de la racionalidad humana, así como atender las cargas de transparencia, responsabilidad y privacidad. En virtud de aquel criterio, es factible emplear inteligencia artificial en labores propias de la justicia, siempre que el uso de dichas herramientas no reemplacen la labor jurisdiccional indelegable e irreemplazables, como lo son aquellas que requieren de razonamiento lógico y humano a efecto de interpretar los hechos, las pruebas, motivar la decisión o adoptarla. La utilización de la inteligencia artificial para tales fines implicaría una violación de las garantías del juez natural, de la autonomía e independencia judicial y del debido proceso probatorio por sustitución del funcionario judicial. Por el contrario, como decía al inicio, podría utilizarse la inteligencia artificial en el sistema judicial para los ámbitos de gestión administrativa y documental, así como para el apoyo a la gestión judicial y a la corrección y síntesis de textos. Vemos entonces que a priori el uso de la inteligencia artificial no puede constituirse como una herramienta al alcance de los jueces, juezas, magistrados y magistradas para sustituir su raciocinio jurídico en la resolución de los casos puestos a su conocimiento y decisión, en tanto que la labor
de la fundamentación y la motivación de los fallos, así como la valoración de los medios de probanza y la interpretación fáctica de lo acaecido en cada uno de los casos que analizamos los jueces y juezas constitucionales, no puede confiarse, como decía anteriormente, a una herramienta o plataforma que tienda a sustituir la labor intrínseca del juez ordinario o constitucional para impartir justicia de conformidad con parámetros constitucionales, convencionales y legales. Manifestar que la legislación guatemalteca tiene básicamente establecido que la jurisdicción es indelegable. Como consecuencia, hay un juez natural, tenemos la propia autonomía, hay una función jurisdiccional que no se puede delegar y como consecuencia no podríamos utilizar precisamente en esa función constitucional porque estaríamos incurriendo en responsabilidad penal o en otra responsabilidad de cualquier otra índole. Guatemala y la Corte de Constitucionalidad ha sido una institución estatal pionera en el uso de herramientas digitales para la gestión administrativa de los expedientes judiciales y podría mencionar que gracias a esa implementación de herramientas, la labor administrativa y jurisdiccional de la Corte no se vio afectada en los tiempos de la pandemia, pues gracias a la implementación de expedientes electrónicos y digitales, es decir, sustitución de expedientes en formato de papel por expediente digital, que están disponibles en el Sistema Informático de Expedientes de la Corte de Constitucionalidad, denominado CIEC, así que también con la firma digital y los plenos también de forma virtual han sido herramientas que han servido para continuar impartiendo la justicia constitucional sin que en el espacio y el estancamiento social en este momento o en ese momento obstruyeran o fueran un límite para la defensa del orden constitucional. En congruencia con ello, la implementación también de la firma electrónica al alcance de todos los magistrados y magistradas de la Corte que la integramos, pues ha sido una valiosa herramienta en la emisión, quiero contarles, de más de 100 autos de incidencias, a veces diariamente, y que semanalmente pues tenemos el conocimiento de ponencias y que han sido para nosotros de una herramienta útil para nuestra labor jurisdiccional. De tal cuenta, como puede apreciarse, un desafío claro es la necesidad de que los tribunales constitucionales cuiden que sus auxiliares no utilicen inadecuadamente las herramientas de la inteligencia artificial para sustituir la labor judicial de motivación jurídica, fundamentación constitucional y legal y la valoración de los medios de prueba, pues de caer en esa sustitución del raciocinio humano en la resolución de conflictos constitucionales, se tiene el riesgo de atentar contra los principios dogmáticos que no pueden ser vulnerados, como el debido proceso, la tutela judicial efectiva. Sería arriesgado que la tutela judicial efectiva se convirtiese en una protección confiada a herramientas que sustituyan la labor judicial humana para la defensa de los derechos constitucionales. Por otro lado, el uso adecuado de herramientas informáticas, tales como las mencioné anteriormente, sesiones plenarias telemáticas, expedientes electrónicos, firmas electrónicas y sistema informático de expedientes, son algunos ejemplos que ha tenido avances, en este caso, la Corte de Constitucionalidad. Agradezco mucho ese espacio. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, magistrada Ochoa. Damos el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, Ana María Ramos Serrano. Muchas gracias. No sé si tenemos lista la presentación. Ya, aquí le hago sí. Sí. Bueno, mil gracias a todos en esta tarde. Yo creo que ya pues
están algunos cansados, pero espero pues que esto sea suficientemente interesante para que aprovechemos los 10 minutos. Agradeciendo a Harmut, a Felipe, a los traductores por este evento impecable en lo académico y en lo organizacional. Bueno, la intervención que voy a hacer parte de dos componentes o de dos rutas que no fueron paralelas, pero se encontraron en el camino. Y son rutas, una que partió de la gestión y uso de la inteligencia artificial en la Corte Constitucional de manera sostenida, y otra que es la reciente, que nos recordaba ahora la doctora Ochoa, que es del mes de agosto, y es el primer fallo de la Corte Constitucional en relación con el uso de la inteligencia artificial y particularmente de ChatGPT en un caso que fue emblemático en Colombia y que creo que es un fallo pionero, por lo menos en Latinoamérica. Entonces voy a arrancar con la parte de los usos de la inteligencia artificial en la Corte Constitucional. Partiendo casi que de una perspectiva académica o en abstracto de para qué puede servir la inteligencia artificial en la justicia, ahí hay varios documentos académicos, pero básicamente uno podría decir que puede servir para acercar el ciudadano a la justicia a través de, por ejemplo, chatbots que asesoren a las personas o de proyección de documentos legales, por ejemplo, presentar una tutela, puede ayudar a nuestros buscadores de jurisprudencia, las relatorías, puede ayudar a temas de transcripción en procesos orales y voy a irme a la derecha, quizás los más riesgosos con experiencias no tan positivas, creo yo, la utilización para la ayuda a la toma de decisiones, especialmente en materia penal, predicción de riesgos de reincidencia o de recaptura. Pero detrás de todos estos usos puntuales, uno se debería preguntar cuáles son los atributos de la justicia los que quieren aprovecharse de la inteligencia artificial. Al final uno querría tener un sistema más eficiente, más accesible y de mejor calidad, y eso es lo que no hay que perder de foco, porque a veces y en esta experiencia más desde el lado de la gestión uno ve que se busca meter inteligencia artificial porque sí, y no teniendo esto de presente, o que se vuelve una cuestión de eficientismo y no de calidad o seguridad jurídica, que yo también creo que son elementos a los que puede ayudar la tecnología. Entonces, ¿cuál es nuestro proyecto, nuestro primer paso real en la inteligencia artificial implementable? Se los podría abrir ahorita, pues acá para mostrarles. Y es el proyecto que se llama Pretoria, y parto de una explicación muy breve, y es que en Colombia la tutela es una de las acciones más usadas, nació en la Constitución de 1992, no es directa ante la Corte Constitucional, la Constitución de 1991, perdón, no se presenta de forma directa ante la Corte Constitucional, sino que la tramitan todos los jueces del país. La Corte comenzó a funcionar en 1992, digamos menos de un año pues, después de la aprobación de la Constitución, y esa acción empezó a ser usada de manera masiva para proteger derechos como la salud, la educación, la vida, etcétera. Y si ustedes ven el crecimiento en el tiempo, pues desde los primeros años 90 hasta más o menos el 2019 había sido del 1900% en el uso de la tutela. El 30% de los ingresos de casos en Colombia son acciones de tutela para proteger derechos fundamentales. Se tramitan en todos los municipios del país por todos los jueces y luego se envían a la Corte para que la Corte decida en algunos casos si revisa o no la decisión del juez. Entonces, esto que empezó haciendo pequeño, el éxito de la tutela llevó a que la Corte le llegaran al año más de 600.000 tutelas, ya estamos llegando a 800.000 tutelas. Diariamente se están recibiendo, hay días 80.000 tutelas de todo el país, antes era físico, hoy afortunadamente electrónico, pero la necesidad de analizarlas una a una, pues se vuelve un trabajo descomunal. Y hacerlo con el ojo humano, pues tiene riesgos de que se pasen cosas importantes o que no se puedan ver patrones dentro de los casos semejantes que ameritan una intervención de la Corte Constitucional como órgano de cierre. Entonces ahí surgió este proyecto que básicamente dentro de los diferentes usos de la inteligencia artificial clasificaría yo como un clasificador de información. Pretoria es una herramienta que permite que antes de que la tutela la lea, porque se siguen leyendo una a una, se pueda tener una clasificación de la información para ver qué derechos están vulnerados, de qué lugar vienen, si hay un sujeto de especial protección, una embarazada, un migrante, un habitante de calle, etcétera. Dentro del caso, si es una tutela contra una sentencia
digamos, de la justicia ordinaria, entre otros criterios que ha definido la Corte. ¿Y eso ayuda a qué? A buscar casos. Yo quiero buscar si hay casos de escrache, si me interesa ese tema en materia de género o de interrupción voluntaria del embarazo, etcétera. Tiene buscadores de palabras, pero también a que yo, utilizando ese buscador dentro de esos miles de casos, pues pueda hacer una aproximación más estratégica. Y miren que no se trata de un tema de eficiencia, porque les estoy diciendo, igual se están leyendo, pero sí de mejor calidad de esa información que llega a la Corte. Y este proceso de desarrollo, que fue un desarrollo interno de la Corte, empezó como un proyecto académico con unas universidades y luego se siguió en la corporación, pues se ha venido desarrollando, pero nos permitió, digamos, pensar en qué otras cosas podíamos hacer. Y acá, pues mientras el tiempo pasaba, Pretoria se empezó a implementar realmente en 2021-2022, empezaron a pasar cosas en el mundo. Y empezamos a nutrir y a estudiar qué era lo que estaba pasando y perder un poco la ingenuidad respecto a la inteligencia artificial para mal y para bien. Entonces empezamos a ver que proyectos muy famosos como Do Not Pay para presentar demandas o acciones, más bien acciones cuando eran pues multas de tránsito pequeñas, pues tenía una demanda en Estados Unidos que realmente la gente se quejaba de la calidad. Salió el caso del chatbot de Nueva York que dio información incorrecta jurídica a las personas que lo estaban usando. Empezamos a ver los casos de abogados y jueces que estaban utilizando ChatGPT y generaban o introducían en sus decisiones sentencias que no existían y estaban siendo sancionados. Famoso el caso de Avianca, en Brasil también pasó, acá tenemos colegas brasileños que seguramente nos pueden explicar mejor. Y empezamos a ver, que es la gráfica debajo de la rosada, que no hay como un benchmark para saber si estas herramientas funcionan o no. O sea, si me proyecta un documento o le digo, hágame una investigación jurídica de este caso, si eso está bien o mal, no tenemos patrones. Casi que es el mismo ojo humano que recibe la información el que tiene que saberlo. Y empezamos a investigar también académicamente cómo funcionan estas herramientas. A la izquierda es un paper de este año de Stanford en la que muestra que unas herramientas de búsqueda de información jurídica hechas por privados que se aprovechan de GPTs, como ChatGPT, pero están hechas para lo jurídico y decían no alucinar, sí alucino. La inteligencia artificial se equivoca y alucina. Y a la derecha un paper vinculado con Compass que hizo una prueba de que las predicciones que hacía Compass no se cumplían, pero además que eran muy similares, una diferencia del 3%, a las mismas predicciones de reincidencia que hubiera hecho una persona no abogada, si no le preguntaban, Pepita Pérez en estas condiciones sociales, económicas, de antecedentes, ¿reincidiría o no? Mi mamá, que no es abogada, tenía la misma, digamos, probabilidad de acierto. Y así empezamos a estudiar y a revisar en dónde queríamos pararnos y hoy tenemos un foco de aplicación de la inteligencia artificial en nuestro buscador de relatoría. Hoy permite buscar qué sentencias se citan en otras sentencias, hacer relacionamiento, sistemas de relacionamiento de información, eso lo vamos a sacar en 10 días, pero la de citaciones ya está, igual les puedo mostrar también la primera. Y en estos 2 minutos, mientras esto ocurría, nuestra aproximación de gestión llegó la aproximación judicial. Y fue que mientras nosotros pensábamos en esto, llegó ChatGPT a la mano de todos los jueces y un juez le dio por usarlo en enero del año pasado y preguntarle a ChatGPT si un menor autista está exonerado de pagar unas cuotas para acceder a ciertos tratamientos de salud, dada su condición socioeconómica. El juez, en un gesto de transparencia, aunque lo hizo parcial, contó que había usado ChatGPT para eso y la Corte decidió, dentro de su proceso de revisión, yo voy a aprovechar este caso para pronunciarme sobre este tema. Primera decisión que tomaron los magistrados, si miraban o no miraban el tema, porque lo hubieran podido dejar pasar, y lo miraron. Y analizaron básicamente, y gracias a que la doctora Ochoa me anticipó, pues simplemente voy a decir que la Corte analizó si había habido una violación al debido proceso, analizó el uso de ChatGPT o herramientas de inteligencia artificial y su relación con el derecho o la garantía a un juez natural, y digamos, concluyó que si bien la inteligencia artificial es bienvenida en la justicia, no puede reemplazar el razonamiento humano, necesita límites. Y en este desafío de regulación en el que estamos, pues tiene que haber algunas medidas de la misma rama judicial. En este caso lo hizo ella a través de una sentencia, así como el derecho a habeas data empezó a través de la jurisprudencia y no de la ley.
La inteligencia artificial avanza muy rápido, las leyes avanzan muy despacio, esa intervención judicial se hizo necesaria, pero además exhortó al Consejo Superior de la Judicatura para que hiciera una regulación en 4 meses que definiera esos linderos en donde los jueces sí pueden utilizar la inteligencia artificial, que básicamente son estos, para corregir textos y hacer síntesis, que es muy importante porque nuestras sentencias son largas, con poco lenguaje claro, eso podría ser un uso posible para la gestión administrativa y para el apoyo a la gestión judicial siempre que no implique generar documentos, interpretar hechos o el derecho. Y le puso pues al final las condiciones a los jueces, pues la primera que yo creo que es la transversal, no sustituir la racionalidad humana y responder a unas cargas de transparencia, para qué la usé exactamente. Y yo creo que hay unas cargas de transparencia casi que imposible de cumplimiento, y es saber cómo funcionan las herramientas, la letra menuda, digamos, de estas herramientas, difícil de cumplir. Una carga de responsabilidad en el sentido, usted úsela, pero usted es el responsable de lo que escriba y de lo que diga, y una carga de privacidad en cuanto a no introducir información, datos sensibles o personales en la sentencia. Entonces, pues se me acabó el tiempo, pero básicamente esa es nuestra historia alrededor de la inteligencia artificial desde la gestión y desde la intervención del juez constitucional. Ramos. En este momento tenemos el tiempo para hacer preguntas, comentarios, entre otras cosas. Entonces, igual que en los paneles anteriores, pueden levantar su nombre para que los podamos anotar. Si les parece, podemos hacer una primera ronda de 2 o 3. Tengo anotada magistrada Pacheco, magistrado Ochoa, sí, y magistrado. Muy bien. Entonces, magistrada Pacheco, le damos Sí. el uso de la palabra. Sí, muy buenas. Bueno, gracias de verdad a los ponentes. Ha sido muy útil todo lo que nos han expuesto. Aunque es verdad que no está en la mesa el doctor Peter Frank, pero a ver, no sé si me oirá con la traducción. Yo quería preguntar en Alemania, aunque sale en la diapositiva que nos mostraron que no, Alemania no es de los países que más use la inteligencia artificial, pero yo quería saber si es que, cómo la usaban, si lo usaban. Si nos podría explicar un poquito, le agradecería. Magistrado, ¿les parece? Bueno, sí, siga, magistrado Frank, sí. Demos un minuto mientras. Ja, ich warte etwas, bis alle das Mikro, den Kopfhörer aufhaben. Adelante. Kann ich? Ja. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Frau Präsidentin Pacheco, ich muss Sie etwas enttäuschen. In Deutschland wird sehr viel künstliche Intelligenz eingesetzt in der Wissenschaft, in der Forschung, in der wirtschaftlichen Entwicklung, industrielle Verfahren, aber nicht oder nur in ganz geringem Maße in der Gerichtsbarkeit. Wir nutzen am Bundesverfassungsgericht überhaupt keine künstliche Intelligenz. Es gibt allerdings künstliche Intelligenz oder der Einsatz von künstlicher Intelligenz in bestimmten Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland. Die Gründe des Einsatzes von künstlicher Intelligenz in Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit, die sich auch im Wesentlichen auf bestimmte Verfahrensarten der Zivilgerichtsbarkeit beschränkt, hat ihren Ursprung in den sogenannten Massenverfahren. Wir hatten in Deutschland vor etwa 4 oder 5 Jahren einen Abgasskandal. Da ging es um illegale Abschaltsoftware in bestimmten Kraftfahrzeugen, also PKWs, die von der EU vorgegebenen Abgashöchstwerte simulierte oder bei bestimmten Kontrollen so simulierte, dass sie die Abgasnormen unterschritt. Im tatsächlichen Verbrauch und im Verkehr aber waren die Abgasnormen weit überschritten. Und das war von verschiedenen Autoherstellern, war diese Software, diese Abschaltvorrichtung in die Motorensteuerung eingebaut.
Und das war ein großer Skandal. Und daraufhin gab es Tausende von Verfahren, wo Autobesitzer, insbesondere von Dieselkraftfahrzeugen, einen Schadensersatz gegen die Autohersteller geltend machten. Und das sind Tausende von Verfahren, ich sage jetzt mal an einem Tag oder an wenigen Tagen, dann bei den Gerichten eingegangen. Und die Gerichte haben daraufhin künstliche Intelligenzprogramme gekauft, teilweise selber programmiert und entwickelt. Da geht es aber im Wesentlichen um die Bewältigung eben dieses Massencharakters. Wie sind die Gerichte dort vorgegangen oder was haben die gemacht? Letztendlich sind das Art Strukturierungsprogramme, in dem Schriftsätze, die mehrere hundert Seiten lang sind, auf das für die juristische Entscheidungsfindung notwendige Kriterien durchsucht werden. Also bei diesen Dieselfahrzeugen ging es in der Regel um die Frage, wann ist das Auto gekauft worden, was war der Kaufpreis, wann ist der Motor hergestellt worden, welcher konkrete Motortyp war eingebaut, wie viele Kilometer sind in der Zwischenzeit mit dem Fahrzeug gefahren worden und vielleicht noch einige kleinere andere Kriterien. Und die Schriftsätze musste dann eben nicht mehr der Richter danach durchsuchen, sondern das hat das Programm durchgelesen. Und das Programm hat dann diese Informationen herausgefiltert, teilweise unter Angabe von bestimmten Seitenzahlen, sodass also der Richter auch in der Lage war, das nochmal zu kontrollieren, und zwar schnell zu kontrollieren, ohne jetzt noch die paar hundert Seiten Schriftsätze zu lesen. Und diese Informationen sind dann über bestimmte Verknüpfungsprogramme dann schon in vorgegebene, also bestimmte Richter hatten dann bestimmte Beschlusstexte, Urteilsgründe schon mal vorformuliert für gleichgeartete Fälle. Und das Programm hat dann diese ganzen Daten in die Beschlüsse und Urteilsgründe hineingefügt und dann gleich mal einen Entscheidungsvorschlag produziert, den dann die Richter letztendlich nur noch einer Art Schlusskontrolle unterziehen mussten. Das hat dazu geführt, dass bei der Bewältigung dieser Massenverfahren die Richter teilweise 10 bis 20 Mal mehr Urteile im Jahr erlassen haben als sonst üblicherweise. Aber sonst hätte es auch gedauert, diese ganzen also wir sagen alle Dieselklagen dazu, diese Dieselklagen, da hätte man 10 Jahre oder 15 Jahre gebraucht, um die alle abzuarbeiten, wenn man diese Methoden nicht angewandt habe. Es gibt vergleichbare Programme bei den Klagewellen zu den sogenannten Fluggastrechten. Also wenn Flugzeuge verspätet ankommen, gibt es ja in der EU bestimmte Fluggastrechte, Entschädigungshöhen und so weiter. Auch da werden vergleichbare Programme angewendet. Aber wie ich schon sagte, der Grund ist eigentlich, weil das alles gleichgelagerte, gleich strukturierte Verfahren sind, die massenhaft eingehen, in denen es um wenige relevante Daten geht, also Preise, Verspätung, beim Fluggastrechten, Flugverspätung, wann ist der Flug gebucht worden, wann hätte er abfliegen müssen, die ein Programm aus den vielen Schriftsätzen der Anwälte herauslesen können. So, also das ist der eine Grund, warum bei uns in der Zwischenzeit KI in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und da auch eigentlich nur in der Zivilgerichtsbarkeit angewendet wird. Es gibt noch ein zweites Anwendungsfeld, das in der Zwischenzeit aber noch nicht so weit aufgebaut ist, aber das ist ja auch, glaube ich, schon durchgeklungen. Ich glaube, bei Ihnen, Richterin Hessin, der Dominika, in Costa Rica, glaube ich, wenden Sie das an, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist nämlich Urteile, letztendlich Urteile, die in Datenbanken sich befinden, durchzustrukturieren, um dann für Vergleichsfälle, für neue Vergleichsfälle zu schauen, wie hat man denn früher oder wie haben denn andere Gerichte solche Fälle entschieden. Da wird auch künstliche Intelligenz eingesetzt, um Urteile, die ergangen sind, noch einmal zu anonymisieren. Anonymisieren bedeutet ja nicht nur, dass da mal die Namen geschwärzt werden oder rausgelöscht werden, sondern vielfach sind ja in den Sachverhalten oder auch in den Entscheidungsgründen weitere Daten genannt, die zur Identifizierung von Personen geeignet wären.
Aber diese Datenbanken, letztendlich so eine Art Datenbanken aufzubauen, um so ein Vergleichstool zu machen. Das ist aber, wie gesagt, im Wesentlichen im Bereich eher der Zivilgerichtsbarkeit. Ansätze gibt es bei uns in der Strafgerichtsbarkeit, weil bei uns, ich sage jetzt mal, die Bundesrepublik Deutschland, 85 Millionen Einwohner, gibt es so manche Nord-Süd-Gefälle, was die Strafhöhen bei bestimmten Straftaten anbelangt, also insbesondere im Bereich des Drogenhandels, wird im Süden Deutschlands deutlich härter zugegriffen als im Norddeutschland. Also da sind die Strafen höher im Süden als im Norddeutschland für manchmal die gleiche Drogenmenge. Es bewegt sich aber alles innerhalb der Bandbreite, die das Gesetz vorsieht. Aber auch dort letztendlich zu versuchen, so Vergleichsfälle aufzubauen. Voraussetzung für alles ist aber, und das glaube ich, ist auch bei allen durchgeklungen von Ihnen, Sie müssen digitalisierte Justizen haben. Also Sie müssen elektronische Akten haben, die Schriftsätze müssen weitestgehend digitalisiert sein, um die lesen zu können, also digitalisierungsfähig zu sein. Und da räume ich ein, sind wir bei unserem Bundesverfassungsgericht noch ganz, ganz weit entfernt. Ja. Also wir digitalisieren vieles nicht bei uns am Gericht. Ja. Also bei uns werden zwar bestimmte Akten eingescannt, damit sie alle lesen können, aber wir sind bei uns müssen Anwälte auch Schriftsätze in der Zwischenzeit in einer bestimmten Form einreichen, aber da sind wir bei weitem noch nicht so, glaube ich, wie Sie hier in Lateinamerika. Das wird Sie vielleicht enttäuschen. Aber das ist, ich sage jetzt mal, es ist vorhin schon mal, glaube ich, so ein bisschen angeklungen. Juristen arbeiten gerne mit Büchern, Juristen arbeiten gerne mit Papier. Man hat das gerne in Händen. Selbst die Einführung der elektronischen Akte in Deutschland in bestimmten Verfahrensabschnitten hat Jahre gedauert. Also wir haben eine Digitalisierung in der Justiz in der Zwischenzeit in der Verwaltungsgerichtsbarkeit und in vielen Teilen der Zivilgerichtsbarkeit. Wir haben keine Digitalisierung im Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit, wir haben auch keine Digitalisierung im Bereich der Strafgerichtsbarkeit. Also Strafgerichtsbarkeit hat der Gesetzgeber eine Frist gesetzt bis 2026, muss natürlich auch der Gesetzgeber Geld zur Verfügung stellen, aber erst im Jahre 2026 soll es eine elektronische Akte in Strafsachen geben. Also Sie sehen, da hängen wir auch in Europa etwas hinterher. Ich räume aber ein, ich arbeite auch gerne mit Papier. Danke. Also, das ist die Antwort. Ja, bitte. Aber ich glaube, es hat ja auch schon so ein bisschen angeklungen, Herr Professor Lander hat es ja vorher in dem vorherigen Panel genannt. KI kann immer nur ein Hilfsmittel für den Richter sein. Sie haben das ja auch gesagt, es muss ein Hilfsmittel sein. Die Rechtsprechung, so steht es in unserer Verfassung, die Rechtsprechung ist den Richtern anvertraut, nicht einer Maschine. Es muss immer ein Richter oder eine Richterin zum Schluss nochmal drüber gucken und letztendlich auch die Verantwortung übernehmen. Eine KI kann nur unterstützen, eben in den Fällen, ich hatte es genannt, Schriftsätze durchsuchen. Wenn Sie Schriftsätze haben, die von Anwälten tausendfach Copy und Paste gemacht werden, das kann ein Richter oder eine Richterin nicht immer alles lesen. Also das ist eine Unterstützung, ein Hilfsmittel, aber auch nicht mehr. KI kann nicht mehr sein. Manches kann sich errechnen, Vorschläge machen, aber es muss immer von einem Richter oder einer Richterin letztendlich nochmal durchgeschaut werden, um zu sagen, es passt aber auch hier für den Einzelfall, den wir gerade eben haben. Vielen Dank. Magistrado Ochoa. Gracias, sí. Bueno, en el Tribunal Constitucional peruano no hemos implementado aún la inteligencia artificial, pero nos interesa justamente las experiencias y el caso de Colombia que nos ha expuesto la doctora Ramos y también la experiencia alemana, ¿no? Que hemos escuchado del doctor Frank. ¿Cuál sería el uso entonces de la inteligencia artificial para las sentencias? Por ejemplo, nosotros tenemos problemas de cantidad de expedientes que son manifiestamente improcedentes, ¿no? Y que ya no programamos audiencias con informes orales, por ejemplo. Y es una parte de la carga procesal del Tribunal Constitucional muy significativa. Se nos ha explicado que la inteligencia artificial nos puede servir, por ejemplo, para sistematizar la jurisprudencia que se aplica a un caso, entonces ahí tenemos pues una lluvia de jurisprudencia para el caso.
¿no? Internacional, supranacional, en fin. Y eso es un instrumento muy importante que enriquece la elaboración de una sentencia, pero no llega a sustituir el razonamiento humano o no debe más bien sustituir el razonamiento humano. Es decir, me pongo en el caso de la jurisprudencia alemana, ¿no? Con su test de proporcionalidad. O sea, no me va a hacer la inteligencia artificial o en base a la jurisprudencia de casos similares me puede decir, para este caso, que se me construya pues el test de proporcionalidad, de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto y la ponderación de bienes jurídicos o como Atienza dice burlonamente, el ponderómetro se burla, ¿no? Como si fuera una máquina. Entonces, eso no es posible o no, o sí es posible y no hay que hacerlo. Esa es mi pregunta. A la mesa, sí. Si les parece, puedo darle el uso de la palabra a los y las panelistas y también al magistrado Frank, y luego volvemos a la siguiente pregunta para que den sus impresiones generales quienes quieran participar. Comienzo, si quieren, en el mismo orden en el que comenzamos, si quieren participar. Magistrado. Realmente es muy ilustrativo todo lo que se genera a través de estos espacios y pues el debate siempre enriquece y coadyuva a mejorar nuestras herramientas para la emisión de las resoluciones o incluso para tomar en cuenta si realmente puede existir una posibilidad de generar a través de la inteligencia artificial la emisión de resoluciones. Hay quienes dicen que ya en el mundo muchas controversias se vienen resolviendo a través de la inteligencia artificial. Cuando compramos un producto por Amazon y el mismo llega con alguna deficiencia o no guarda coherencia o armonía con lo que habíamos visto para antes de hacer el pedido, pues lo que llenamos simple y llanamente es un formulario y a través del mismo pues ya tenemos una especie de resolución que nos dice que nos van a proceder a devolver a reenviar nuevamente el producto en las características que lo habíamos pedido y si la queja es por razón de que no llegó en el plazo que se establecía para la compra, pues también se impone una multa o se da una especie de resarcimiento. Ahora, obviamente, en el tema de derechos fundamentales, de derechos constitucionales, es altamente complejo y por eso imagino que en muchos países pues se ha iniciado el debate y la implementación de la IA en disciplinas o ramas que no son propiamente el derecho procesal constitucional o lo que hace a los derechos humanos. Yo coincido plenamente con todos quienes han hecho alusión a que la utilización de la inteligencia artificial por ahora sí tiene que estar supervisada. No podemos dejarle a la inteligencia artificial que haga las resoluciones como en algunos casos muy aislados ha venido sucediendo. Porque obviamente allí entran ya los componentes éticos. Muchos países están regulando o están actualizando sus códigos de ética precisamente para establecer algunas cuestiones que puedan de una u otra forma generar que el uso de la inteligencia artificial no se dé en este tipo de casos. Cuando, por ejemplo, yo hacía referencia a la predictibilidad, existen corporaciones de abogados, bufetes de abogados, grandes bufetes de abogados, que de algunos tribunales pues han logrado introducir a inteligencia artificial prácticamente todas las resoluciones. Entonces, cuando ellos hacen un análisis de predictibilidad, pues saben cómo un determinado magistrado relata una determinada causa. Cómo un juez en determinados supuestos fácticos falla, ¿no? Emite sus fallos con relación a ese aspecto. Es decir, han dejado a la inteligencia artificial que haga el trabajo de
poder predecir cómo un determinado administrador de justicia en una determinada causa va a resolver. Y están optando por manipular el sistema y escoger a ese juez porque encuentran que de acuerdo al análisis de predictibilidad en dicha causa, pues falla de una determinada manera. Entonces, a través de la inteligencia artificial nos están estudiando, nos están analizando y los resultados, pues, que tienen con la herramienta que analiza todos los fallos que hubiésemos, en los cuales hubiésemos sido suscriptores, relatores, redactores, etcétera, etcétera, encuentran una herramienta para utilizarla a su favor. Entonces, desde allí también viene la emergencia o la urgencia de que también tomemos en cuenta estos aspectos para pues no dejar que de una u otra forma, utilizando la inteligencia artificial, menoscaben también las funciones y con ello pues saquen una situación de ventaja frente a la persona que ha acudido a un tribunal, una sala o corte constitucional en procura de que se tutele su derecho. Entonces son cuestiones que creo que hay que seguir investigando, debatiendo, profundizando para que también tengamos el reparo de colocar una especie de coraza que evite que también a través del uso de la inteligencia artificial pues se nos perfore en el ámbito de la independencia y en el ámbito también de emitir nuestros fallos en estricta justicia. Magistrado Domínguez. Gracias. A la pregunta del colega César Ochoa, para nosotros definitivamente, o antes de dar la respuesta, tenemos que la justicia digital se entiende que debe ser predecible con el objeto de llegar a la seguridad jurídica. Pero también está el principio de humanidad, desarrollado, se me viene a la memoria, por el youth filósofo Mauro Barberis, quien nos acompañó hace un par de semanas acá en Lima. Y él, por ejemplo, establece de que podríamos utilizar la inteligencia artificial en casos menores, en lo que se refiere a determinar algunas cifras, montos que subyace de algún proceso. Pero sin embargo, nosotros creemos que definitivamente la inteligencia artificial no podría entrar a desarrollar el test de proporcionalidad. ¿Sí? Precisamente porque estamos hablando de bienes constitucionales que requieren la razón humana. Y hasta donde yo tengo entendido, hay una opinión mayoritaria que en estos lares la justicia artificial o la inteligencia artificial pueden dar algunas ideas, algunos esbozos o quizás algunos precedentes, pero al caso concreto, definitivamente, por ahora, es difícil. Por eso que asumimos esa teoría de que la justicia digital debe ser auxiliar, ¿no? Y no deba sustituir a la razón humana. Magistrada Gess. Sí, bueno, suscribo lo que señala el doctor Domínguez y yo añadiría también que tiene un poco que ver con la visión del derecho y en mi caso yo soy un poco alérgica a las teorías de Alexi que tratan de reducir el pensamiento jurídico a una fórmula matemática, porque cuando hablamos de programación de sistemas de inteligencia artificial estamos hablando de algoritmos. Y en realidad yo estaría más cerca de autores como Jering que propugna por el realismo y por partir de que el derecho no es una ciencia exacta, ¿verdad? Que se basa en el lenguaje y que el lenguaje por naturaleza es polisémico. Entonces, siempre, o sea, ese ejercicio estricto de cómo resolver un caso como si fuera un algoritmo, me parece que no cabría. Magistrado Reyes. Muchas gracias, magistrado Ochoa. No a todo, básicamente. Y hay varias razones. La primera razón, y lo habían dicho en el panel anterior, sobre todo Valeria y Verónica y los demás panelistas acá, o sea, el modelo de inteligencia artificial, sobre todo generativo un modelo amplio, grande de lenguaje, alucinan demasiado. Y eso que podemos
podemos identificar en los procedimientos constitucionales, ya sean como jueces o como abogados, en el ejercicio de la profesión, elementos que se pueden ser previsibles, se pueden automatizar y demás. Y aún así alucina. ¿Y esto por qué? Porque no saben leer entre líneas. Claro, podemos decir en qué momento se depositó una determinada acción o recurso y que, bueno, el sistema pueda calcular el plazo. Perfecto. Pero el sistema no nos va a poder calcular o ver cuáles serían los casos donde el plazo fijado por la ley pueda ser una norma derrotable según las circunstancias. Por ejemplo, quizás lo podamos identificar en ciertos casos, pero no en todos. Y también se debe un tercer elemento, y es que estos sistemas, aun cuando se le pueda programar, no saben hacer inferencias lógicas o conexiones lógicas. Y eso también se une con la ausencia de un refuerzo automático y continuo de los parámetros que son dados. Intenté diseñar un modelo, por ejemplo, con el amparo de cumplimiento o la acción de cumplimiento como se conoce en Perú. Y bueno, la determinación es, ¿la obligación en la ley y en el reglamento es exigible? Bueno, sí. ¿Se intimó o se notificó previamente a la autoridad pública? Sí. ¿El demandado es autoridad pública? Sí. ¿Se completó los 15 días? O bueno, sí. ¿Se interpuso en el plazo correspondiente? Sí. Entonces, bueno, se cumple todo y al yo darle los hechos del caso, el modelo entendió, sí, fue notificada la autoridad pública, se le dieron los 15 días, se interpuso luego la acción de amparo en el plazo correspondiente y me dictó un borrador de sentencia. ¿Cuál es el problema? Que no supo leer entre líneas porque había dejado expresamente una variación de los días, ¿no? Entre la fecha de la intimación y la fecha de interposición de la acción ante el tribunal y no supo corresponder eso. Y solamente me pudo responder eso cuando le indiqué, no examinaste las fechas. Y aún así me dio nuevamente un error. Entonces es problemático. Entonces yo diría, no lo utilizaría. No quiero descartarlo de todo, pero no lo utilizaría para eso. Y aún en casos, volviendo al tema de la proporcionalidad, nosotros decidimos un caso en el 2022, sentencia 94 del 22, donde un vecino demandó a otro porque tenía una cámara y la cámara daba a la puerta del vecino. Nosotros resolvimos el caso en revisión, revocamos la sentencia de instancia y otorgamos el amparo porque el ángulo de la cámara, cuando se abría la puerta, captaba todo el interior del hogar. Esto no lo va a saber asimilar el modelo, no importa qué tantas sentencias o los modelos matemáticos lo vamos a decir, a menos que el juez lo vea previamente y lo vea después para corregirlo. Entonces, ese es el uso que tiene que darse. Es un instrumento accesorio, pero al menos que el juez o el funcionario sepa de derecho, sepa del tema, no lo va a poder utilizar mejor. Y quizás el último punto que mencionaba Ana María, en el caso de Colombia, ¿cuál fue el problema del juez de instancia? Que le hizo una pregunta a ChatGPT. Gran error. Nosotros no podemos hacerles preguntas a estos modelos. Tenemos que utilizarlo a través de una instrucción, de un rol, contexto, ejemplo bastante delimitado para que nos genere la información, pero no podemos preguntarle porque no comprende. Sabe, pero no comprende. Gracias. Magistrada Ochoa. Muchísimas gracias. La doctor Ochoa preguntaba qué se puede hacer. Primero, creo que en cualquier país tendríamos que reformar la ley para poder incrementar este sistema. Pero hemos visto los pros y contras del mismo, porque el mismo pues es elaborado por un hombre, pero puede fallar. Entonces, nuestra función del juez natural se volvería ChatGPT juez natural. No podría. Y también la justicia no se puede delegar. Como consecuencia, creería yo que se podría usar para funciones administrativas, para estadísticas,
o para otra función que la propia jurisprudencia, encontrar sentencias, etcétera. Pero definitivamente, pues el sistema es un sistema que trae problemas. Imagínense, hablaba de la resolución de un grupo vulnerable como es un niño y lo sometemos a ChatGPT haciéndole preguntas si merece o no merece pues tener el respaldo constitucional y como es impredecible que pueda no tener las coordenadas, decir que no. Entonces, estaríamos ante una grave violación de un derecho humano. Creo que es importante, es importante, pues todos estos avances ya están, como decía el doctor Paul, que están ahorita. Entonces, creo que entre nosotros debemos de analizar para qué nos podría servir y para qué podrían ser útiles. Yo creería que jamás podríamos dar esa función del raciocinio que nosotros vamos a utilizar del estudio del derecho para tomar una resolución constitucional o en la justicia ordinaria. Creo que pues utilizarla como forma de cátedra, etcétera, pues se puede utilizar, pero ya en la función constitucional es un tanto delicado. Gracias. Magistrada Ramos. Gracias. Pues esa es justamente la fortuna de haber tenido el camino de la gestión y comprobar las cosas y luego el jurídico y llegar al mismo punto. No. Desde el punto de vista de la gestión y de la investigación con científicos de datos y abogados que no están resolviendo casos, lo que uno veía es que la inteligencia artificial, incluso antes de ChatGPT, en la misma pretoria, se equivoca, así como cuando Netflix a ustedes les pone una película de terror y ustedes odian el terror y se equivocó, y eso no es ChatGPT. La inteligencia artificial tiene falsos positivos, falsos negativos, por eso es que las sentencias las seguimos leyendo. Nos ayuda en la calidad. Vimos un paper que me encanta porque a veces la gente piensa que es que en los casos fáciles sí se puede. Y casos fáciles yo creo que en el derecho no siempre hay. Un caso que puede ser fácil, yo lo puedo ver hoy con perspectiva de género. Y si lo asumo con inteligencia artificial, pues que nunca ese ojo de la inteligencia artificial hubiera visto ahí un tema de perspectiva de género, por poner un ejemplo. Pero me encanta este paper y se los puedo compartir si quieren. Acá está la traducción, porque hicieron un experimento medido con una población de control, una de tratamiento, vieron cuáles eran los resultados de una forma de utilizar inteligencia artificial en casos fáciles de multas de tránsito en Holanda. Y la conclusión a la que llegaron cuando le preguntaron a todas las personas que participaron es esta. Bueno, aunque tener un sistema prediciendo la decisión es agradable, realmente no nos ayuda mucho. Claro, tener la extracción automatizada de fechas es útil, pero redactar el borrador del veredicto requiere más trabajo que solo la decisión en sí. Incluso si el sistema fuera capaz de redactar borradores de veredictos completos y motivados, nunca sería perfecto y tendríamos que revisarlo. Entonces volvemos a escribir, editar, copiar y pegar, y eso en cierto modo derrota el propósito. O sea, si estamos afanados por la eficiencia, este deber de revisar puede hacer que sea mejor tener una plantillita en Word, leerse el caso y pasar, que fue un poquito lo que les pasó a ustedes. Y respecto ya de la visión jurídica, pues yo creo que esa sentencia que se la recomiendo es larga, porque nuestras sentencias pues son largas, estamos trabajando en eso, pero tiene una cosa muy buena y es además hacer como el análisis de la perspectiva de juez natural y si que la legislación y pues digamos y todo el marco internacional y nacional impiden tener un juez que no sea humano. La misma sentencia hace un diálogo con la ciencia o preguntas a OpenAI y OpenAI dice, esto alucina, esto no puede confiar, esto le dice mentiras, esto puede tener sesgos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que dice la Corte, en mis palabras caricaturizadas, es OpenAI está diciendo, no meta el gato en el microondas. Si usted mete el gato en el microondas, es su responsabilidad, porque acá se están salvaguardando, haciendo todas las advertencias del caso. Entonces, yo creo que por la vía jurídica y por la vía empírica, de ingeniería, de ciencia de datos, etcétera, llegamos a la misma conclusión. No sé si en un futuro, pero hoy sería un error o inconveniente porque no vamos a ahorrar tiempo realmente, que es lo que en principio queremos. Gracias. Seguimos en ronda de comentarios y preguntas del público, doctor.
No, brevísimo, porque creo que las intervenciones han contestado un poco algunas de mis inquietudes. Lo que quería decir simplemente era que en realidad parecería que estamos haciéndole frente a un desarrollo tecnológico sumamente importante, muy productivo. Creo que si se le, si se le pide a inteligencia artificial que haga un test de proporcionalidad, lo va a hacer. O sea, no, y si no lo hace hoy, mañana será mucho más, digamos, sofisticado, ¿no? O sea, materialmente es posible, pero evidentemente viene el cuestionamiento del juez natural, la competencia, etcétera. Yo creo que, digamos, hay que tener los cuidados, pero me parece que también resulta responsable plantearse la utilidad de la parte positiva, ¿no? Entonces, más bien creería que se deben hacer esfuerzos, un poco en la línea de la experiencia colombiana, de que los sistemas de justicia garanticen, de alguna forma, tecnológicamente, profesionalmente, el buen uso de la inteligencia artificial, ¿no? No el mal uso. Se creen quizá internamente mecanismos de fiscalización o mecanismos de certificación, ¿no? Pero no haría un rechazo, digamos, frontal absoluto, ¿no? Creo que nadie piensa así, porque en un proceso deliberativo, incluso interno, ¿no? Uno se hace preguntas, ¿no? Y claro, ¿por qué no caer en la tentación de preguntarle, digamos, a la máquina, ¿no? El problema es si, digamos, esa respuesta se va a convertir en una verdad absoluta, ¿no? Esa máquina tiene una base de datos, por supuesto, una base de datos que puede haber sido manipulada o no manipulada o imperfecta y me va a producir una respuesta. Pero claro, la pregunta es, ¿vamos a prescindir para siempre en este desarrollo tecnológico de esas preguntas? A veces preguntamos, nos hacemos preguntas, recurrimos a bibliografía equivocada y nos corregimos, deliberamos, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida en que haya como se ha dicho, no creo estar diciendo nada nuevo, un control razonable de este desarrollo tecnológico, creo que habría que hacerle frente, ¿no? Nada más. Gracias. ¿Alguno o alguna de ustedes quisiera decir algo más? Ahí está. Si nadie dice, yo digo. Tengo entendido que en Brasil, al nos decía el profesor Landa, sí utilizan la inteligencia artificial. No sé si el profesor aquí nos podría ilustrar al respecto, si es así o en qué sentido la emplean o no la emplean. Muy bien. Magistrado, adelante. Muy brevemente, nosotros estamos empezando 3 diferentes proyectos de inteligencia artificial. El primer que hace un auxilio para el resumen de los fallos, de los procesos. Es como un asesor que auxilia el magistrado para hacer el resumen del proceso. El segundo, tenemos un volumen muy grande de procesos de repercusión general. Por lo tanto, la inteligencia artificial nos permite hacer un juicio de admisibilidad de los recursos extraordinarios para saber si es o no caso de admitir el recurso extraordinario en la Corte. El tercer y último que se está desarrollando es una manera de empezar una sistematización del lenguaje y de la forma de redactar los fallos y por tanto, porque nosotros, creo que esto no es incomún para vuestros países, nosotros tenemos mucha dificultad en hablar de una manera sencilla y un tanto uniformizada. Eso trae perjuicio para incluso las investigaciones académicas y también para el diálogo interinstitucional. Por lo tanto, este tercer nivel empieza a los pocos que sistematicemos la manera de redactar la emenda, el resumen del juzgamiento y así por diante. Por tanto, son 3 proyectos distintos. 2 están bien avanzados y este tercero estamos
ahora desarrollando las cosas en el tribunal. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hemos llegado al final de este panel, un tema clarísimamente muy relevante e importante. Solo quiero hacer una mención final y es que algunos tribunales y cortes en otras partes del mundo están sacando directrices propias sobre cómo debe usarse la inteligencia artificial cuando se litiga ante la corte o también al interior de la misma corte y me parece que eso también es una experiencia interesante. Dejo acá, muchísimas gracias por su atención y a los y las panelistas. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes se encuentran también conectados en el portal de Facebook del programa Estado de Derecho para América Latina de la CAS. Con esto damos por concluida la agenda de paneles de este 29º encuentro de tribunales, cortes y salas constitucionales y procederemos ahora a la presentación de reflexiones finales, para lo cual vamos a hacer un montaje de 10 minutos, así que les pedimos que nos den ese tiempo para simplemente montar la mesa principal y proceder con esa presentación de reflexiones finales. Muchas gracias.